más a nuestro pastor Arturo de compartir esas obras maravillosas en su vida. Bendito eres tú, bendita es tu palabra, y bendito eres tú y bendito es tu nombre. En los méritos de Yeshua, de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pueden tomar su lugar, hermano. Muchas gracias por estar aquí. Hasta hace unos instantes que estaba en la oración por las ofrendas, ahí está, sentí el banderazo de salida de poder predicar. Uno cuando predica es un poco complejo porque está exponiendo la palabra de Dios y se cruzan mensajes de lo que uno ya ha aprendido durante el tiempo que ha predicado, ha pastoreado. Y en el último momento, yo estoy hasta el último momento diciéndole al Dios, lo hago esto, y el Señor me dijo, adelante. Y esto es hermoso, realmente es hermoso. Sabemos lo que es Simchat Torah, ¿sí? ¿Qué es? La alegría de la Torah. Simchat Torah. Por eso cuando predicamos, hermanos, es algo precioso, es algo hermoso. Y la Biblia nos enseña a cada paso, cada día, cada lectura, aunque repitamos la lectura, cada parte siempre tiene algo nuevo. La ciencia en la Biblia. Es el tema que he traído para hoy, la ciencia en la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, si ustedes gustan verlo, en esa carta dice, segunda carta de apóstol Pablo a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Me saltó una parte para ir al 17 y decir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, cuando la Escritura dice toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, miren ustedes, están empezando las clases en las escuelas de todo nivel, desde, que es ahora preescolar, ¿verdad? Desde preescolar hasta las universidades, en todo México. Hay un inicio de clases, pero en algunos casos nuestros hijos, niños, jóvenes, reprueban clases. ¿Les ha tocado? ¿De cerca? ¿No? ¿A ti no, hija? Qué bueno. Y generalmente es por distracción, generalmente es falta de meditación en la enseñanza que se recibe. Pero ¿por qué nuestros hijos en algunas ocasiones han reprobado? Nosotros mismos alguna vez quizá hemos reprobado. Bueno, la pregunta obligada, ¿cuál va a ser en esta mañana? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? ¿Cómo puedo ayudarle a mi hijo, a mi hija en su escuela, en su preparación? Cuando la Escritura nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y sí es útil para enseñar, entonces la respuesta es, hijo, hija, lee la Biblia. El hijo o la hija nos va a decir, bueno, pero es para mi alma, ¿no? Eso es para que yo adore, eso es para que Dios me escuche. Le voy a pedir que me ayude en el examen. No. Hay algo más todavía dentro de la Escritura que nos va a servir para que nosotros podamos realmente ayudar a nuestros hijos.
Los grandes científicos de la historia seguramente leyeron la Biblia, muchos de ellos, y sorprendieron al mundo con las enseñanzas contenidas aquí, no con sus enseñanzas. Leyeron la Biblia, adquirieron la enseñanza y compartieron lo aprendido. Vamos a verlo. Biología. Recuerden que soy maestro, así que biología. En la Biblia encontramos los puntos básicos del ciclo de la vida, el proceso natural o serie de eventos que se repiten de manera ciclar, de manera regular. ¿Qué dice Eclesiastés 1:4 y 3:2? La Escritura nos dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y en el 3:2, ¿qué se nos dice? Tiempo de nacer, tiempo de morir. Bueno, el ciclo de la vida se puede dividir en etapas generales como el nacimiento, el desarrollo, la reproducción y la muerte. Ese es el ciclo de la vida. Durante el ciclo de la vida, basado en la Biblia, comprendemos cómo el salmista pudo decir: joven fui y he envejecido. Así como su servidor fue alguna vez joven y ahora he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni de su simiente que mendigue pan. En mí está aún, gracias a Dios, el ciclo de la vida. Eso es, ¿qué materia dijimos? Muy bien. Vamos a repartir estrellitas. Geofísica. En esta ciencia se estudia, entre otras cosas, el movimiento de rotación de la Tierra, la cual gira sobre su propio eje. ¿De acuerdo? En Eclesiastés 1:5 dice: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Aquel es el oriente, en esta dirección tenemos el oriente. Y nosotros vemos que el sol sale del lado oriente y decimos: se pone en el occidente. Bien, cuando la Biblia nos dice: sale el sol y se pone el sol, bueno, el sol ni sale ni se pone, aparece, se ve, lo advertimos, no sale, no se pone, pero sí vemos cómo está surgiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que el frente de la Tierra va dando vuelta en la mañana, va dando vuelta y en la noche ya no se ve el sol. Sigue dando vuelta y de pronto su cara está frente al sol. Qué hermoso, ¿no? Movimiento de la rotación de la Tierra. Vamos a las matemáticas. En la Biblia se hace referencia a ciertas medidas de la construcción del templo de David, lo cantamos en el templo de David, en el tabernáculo de David, y sus elementos, entre los cuales se encuentra una gran pila de metal conocida como la fuente de bronce. ¿Qué hacían con la fuente de bronce? Bueno, los sacerdotes se lavaban ahí en preparación al culto. En la construcción, el Eterno, nadie más que nuestro Dios, nadie más que el Santo, nadie más que el único, nadie más que el uno, que no tiene principio, que no tiene fin, solo Él, nuestro Dios, al que en este lugar adoramos, dicta una medida. En Primera de Reyes 7:23
La orden es: hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos y de un lado al otro perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y en Segunda de Crónicas 4:2 dice: también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos lo ceñía alrededor. Cuando yo empecé a leer la Biblia, era un tanto tedioso. Si los codos, si tomamos cada uno de nosotros nuestro codo, lo estiramos hasta el dedo índice, en esta forma, este es el recorrido, eso es un codo. Y entonces sería muy fácil actualmente decir de tantos centímetros, metros, milímetros, en fin, pero en aquel tiempo una de las medidas que se utilizaban era el codo. ¿Y qué quiere decir esto? 10 codos de un borde al otro, por cierto, por dentro, no por fuera del mar, de bronce. Esta medida de un codo no es otro que el pi, conocido en matemáticas. El pi es 3.141618 y no me acuerdo, los matemáticos me corregirán, estoy seguro, pero hay una medida exacta. El 3.14, los científicos dicen, no, eso de los 10 codos y demás no es exacto. Bueno, no es exacto. Actualmente. Arquímedes de Siracusa y demás científicos, estoy seguro, leyeron este pasaje y luego precisaron que la circunferencia de un círculo se calcula con la fórmula C igual a pi por D, en donde C es la circunferencia, pi es la constante matemática y D es el diámetro. Matemáticas. Qué difícil son las matemáticas para todos nosotros los que hemos cursado la escuela. Yo aprendí que las matemáticas se resumen en un solo punto y me parece que es correcto, ¿sí? Las matemáticas no son otra cosa que una forma de organizarse. Es eso, orden. Bueno, conforme a esto, solo así se puede explicar cómo la fuente de bronce en el templo que se construyó debía medir 10 codos, que es un promedio, un codo de 44.5 centímetros, y lo vamos sumando. Si lo hacemos en una taza, ¿ven la taza de café? Así como lo hacen los niños, ¿no? Cuando están jugando con el cereal o con la gelatina, o los jóvenes cuando están también dándole vueltas a la leche, no sé. Vamos a coger un cordón, lo medimos, buscamos el diámetro por dentro de la taza y vamos a encontrar pi 3.1416. Increíble. No importa el tamaño, estamos hablando de un diámetro, ¿sí? Eso es matemáticas, eso es ciencia dentro de la Biblia. Pasemos a la clase de física. La gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra, conforme a la ley de la gravitación universal de Newton, se describe como la fuerza de atracción entre dos objetos con masa y es útil para modelar el movimiento de los planetas y satélites. Sin olvidar que en la teoría de la relatividad general de Einstein, judío por cierto, se ofrece una comprensión más profunda de la gravedad. Lo que decía Newton es que si hay dos cuerpos, uno mayor que el otro, entonces la fuerza del mayor atrae al menor. ¿Sí? Newton, interesante con todo esto, que es lo que
nos enseña, y posteriormente Einstein dice, no es así. Mira, también debemos tomar en cuenta que la superficie no es totalmente plana, sino que tiene una cierta inclinación. Entonces, si ponemos nosotros un cuerpo de mayor peso, este cuerpo se hunde un poquito, y entonces esa es la razón por la que el otro cuerpo es atraído, no por el peso, sino por la fuerza de su masa, y así lo atrae. Impresionante. Y además, hermoso, bello. En Eclesiastés 11:4 encontramos: y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Y todo el mundo, ¿qué puede decir? Pues sí, si tiras un árbol, pues ahí se queda. Eso es gravedad. ¿Por qué no enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y por qué no enseñamos a nuestras iglesias este tipo de cuestiones en donde la Sagrada Escritura efectivamente enseña para toda buena obra? Amén, gloria a Dios. Un poquito de la siguiente materia: hidrología. La hidrología es la ciencia que estudia el ciclo del agua. Este ciclo, también conocido como ciclo hidrológico, describe el movimiento y la transformación del agua en la tierra, incluyendo la evaporación, condensación, precipitación y recolección. El ciclo del agua, o ciclo hidrológico, es el proceso continuo de movimiento del agua a través de la tierra y de la atmósfera. Evaporación: el agua líquida, como la conocemos, se enfría, en los lagos y ríos se evapora. Hace calor, se evapora. Cuando está arriba, vemos las nubes. Esa es una condensación. Y cuando el peso de cada gota va aumentando, llega un momento en que cae, se precipita. Esa es la precipitación. Y por último, escorrentia: el agua que cae a la tierra se mueve por la superficie formando ríos, lagos, océanos. Dice el libro de Job 36:27: Él trae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Ese es el ciclo del agua enseñado en las Santas Escrituras, que efectivamente son útiles para enseñar para toda buena obra. Esa es la ciencia en la Biblia, dentro de la Biblia, dentro de las Escrituras. En Eclesiastés 1:7 está escrito: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Ese es el ciclo del agua. Si nosotros, y estamos invitados a eso, nos dedicamos un poco más a leer la Escritura y tratar de profundizar qué es lo que está enseñando, qué más me enseña. Cuando venimos y estamos en alabanza, es hermoso, y hay ocasiones en que parece que la predicación ya es secundaria por el tipo de adoración que tenemos, ¿no? En lo personal, grupal, qué hermoso es alabar al Señor, mecerse en su presencia y decirle cosas bonitas, que Él es eterno, que Él es bueno, que Él es justo,
que Él es nuestro Dios, que Él nos ha hecho, que hoy nos dio de comer, que nos dio el alma de nuevo porque ayer dormimos. Todo eso es hermoso, pero hay algo más todavía, ¿no? Que está aquí. ¿Para quién? Para nuestros hijos, para aquellos que tenemos todavía hijos en escuela, para los jóvenes que están en escuelas, para los niños que están creciendo y empiezan a estar en la escuela. Aquí hay verdad. Y dice Job 28:26, Él dio ley a la lluvia, ciclo del agua. Estamos invitados a verlo así. Estamos invitados a meditar un poquito más en la escritura, cómo está. Vamos a otra clase: gramática y ortografía. En la escritura, en la Biblia, fue tan dedicadamente hecha y se imprimió que es muy difícil encontrar un error. Y si encontramos un error, es tipográfico, no es ortográfico, tampoco es un error gramatical. Entendemos, se trata de un lenguaje que fue utilizado, que ahora tenemos una serie de palabras que nos permiten comunicarnos de manera diferente, pero no hay error. No hay un error gramatical, no hay un error ortográfico. Si hablamos de la gramática, es una estructura diferente, probablemente. Hace algunos años, no recuerdo cuántos, 7, tal vez 8, se pensaba en eliminar por completo la ortografía y que se escribiera como quisiera. Y esto era serio porque eran personas que estaban buscando la manera de comunicarse de manera libre. Así, totalmente libre, escribe como quieras. Hubiera sido un paso en retroceso, pienso yo, porque nuestro español al menos es rico en palabras, en expresiones. Podemos utilizar palabras sin tener que utilizar los lugares de comunicación para decir malas palabras. Tenemos infinidad de expresiones, sinónimos, antónimos, no sé, que pueden servirnos, de tal suerte que su servidor, después de la universidad, después de la universidad y antes de una maestría, con esto de lectura aprendió ortografía. Así como, y no me da pena decirlo porque ya lo aprendí, ¿sí? Leyendo, a leer, y de leer se nos queda en la mente las expresiones, la forma de escritura. ¿Va con B o va con V? Ya dije aquí en una ocasión que en México no tenemos problema para hablar con B o B, no, con B o V. No se nos exige. En otros países sí se nos exige. En hebreo se nos exige. En inglés se nos exige. Si es correcto, Javier es mi cuñado. En inglés usamos V. Es correcto. En español no. Pero si queremos hablar un buen español, entonces leamos la escritura, leamos la Biblia despacito. Ya vimos que hay un poquito de cansancio al leer porque no entendemos, porque no se nos ha explicado, pero si empezamos a leer como lo estamos aprendiendo el día de hoy, entonces créanme que van a cambiar las cosas. Y pasemos a otra parte, a otra materia, la historia. Y la historia es una materia más, digamos, más tranquila, más rica en datos. No es una materia árida con términos científicos.
¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la historia? En Mateo 2:1 se nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuánta historia contenida en 2 líneas? Jesús es una historia, un dato histórico. En Belén, un lugar. ¿Y por dónde queda Belén? De Judea. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Cómo estamos leyendo la Escritura? Otro dato histórico: eran días del rey Herodes. Hubo un rey Herodes. Vamos a la historia a buscar su historia, ¿no? Todo lo que hace referencia a Herodes. Y luego dice: vinieron del oriente. De ese lugar, venían del oriente de ese lugar a Jerusalén. Otro dato histórico: estaban en Jerusalén. Y dice: de oriente a Jerusalén unos magos. Muchos datos históricos que podemos contemplar en 2 líneas. Si nosotros aprendemos todo esto, entonces podremos enseñarle a nuestros hijos, sin importar su edad o su preparación, e incluso a profesionistas, lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia acerca de la ciencia. Ahí está contenida. Yo espero que ustedes compartan conmigo, me gustaría mucho que compartieran conmigo la misma experiencia de imaginar a los grandes pensadores, a los grandes científicos, de dónde sacaron muchos de ellos sus teorías, sus principios, sus medidas. Ellos sí leyeron. Pero nosotros, creo, estamos dispuestos a leerla así. Algo más todavía, y estos son solamente algunos ejemplos. En esa historia, ya lo hemos comentado, ocurre un fenómeno mundial. En la historia de Jesús se produce un fenómeno importante para la vida de la humanidad por completo, sin importar su cultura y sin importar su pensamiento religioso. Nadie, absolutamente nadie, ningún personaje, ninguno, incluyendo los bíblicos fuera de Jesús, logró lo que hizo la historia de Jesús. ¿Cuál fue? Antes, ¿quién dijo? Antes de Cristo y después de Cristo. Sin importar la cuestión política, económica sobre todo, o cultural, porque hay otro tipo de pensamientos, por ejemplo chinos, ¿verdad? Japonés, toda esa parte del oriente, ninguno pudo dividir la historia, nuestra historia, antes y después de Cristo. Así aceptado, es el personaje más destacado que ha existido hasta nuestros días, y esperamos su venida, porque esa fue su promesa. Si enseñamos de esta forma en casa, desde luego meditando con paciencia, tratando de imaginar
lo que se está describiendo en cada pasaje de la Biblia, de la palabra, créanme, habrá mejores resultados. Tendremos estudiantes óptimos, estudiantes de 10, estudiantes dotados de una sabiduría de verdad. Sabiduría, ¿verdad, hermano? Esa es la sabiduría de Dios. ¿Cómo voy a leer? ¿Y qué estoy leyendo? No nos conformemos con las predicaciones. Leamos. No nos conformemos con lo que se predica desde los púlpitos. Leamos. No nos conformemos con lo que se enseña en los seminarios, en la escuela dominical, en las clases. Leamos. No nos conformemos con algo que no tiene mayor vida que la palabra de Dios. Leamos. Ahí hay verdad para nuestros hijos. Si tenemos hijos, desde como la nena que manda besos, sí, cuando muy linda, hasta estudiantes universitarios, leamos, enseñémosle a leer. ¿Por qué? Porque esta palabra contenida aquí es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿sí? Para que el hombre llegue a ser perfecto en toda obra. No importa cuál es la actividad que desempeñemos, ahí, si nosotros aprendemos a leer de esta forma, vamos a destacar en lo que hagamos. No importa qué es lo que hagamos, ¿sí? Dios les bendiga, hermanos. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Gracias por venir. Siempre les digo gracias por venir a la casa de Dios, porque es una respuesta. Cuando ustedes vienen y los pastores les decimos gracias por venir, es porque hemos orado, porque haya congregación, porque vengan, y entonces ese gracias es una respuesta a mis oraciones. Gracias, gracias porque estás aquí, gracias por venir, gracias por tocar, gracias por todo lo que tú haces. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Gracias. Bendito sea Dios. ¿Y cuántos testimonios además hay de hermanos, incluso personas en poblados que están en la sierra, que a través de la palabra de Dios aprendieron a leer? Y no solamente eso, hace muchos años aquí vino una familia que por la lectura de la palabra de Dios, el hábito de la lectura se fomentó tanto en esa familia que en esa familia los papás le dijeron a los hijos, vamos a leer.